campesino de Anorí regaló toda su producción de yuca porque asegura que las grandes legumbrerías no le están comprando su producto. Sube el precio al campesino, baja el precio. Luis Alberto Pacheco, un campesino residente en la vereda Remigio del municipio de Chigorodó, sufrió un trágico incidente mientras realizaba labores de campo en compañía de su suegro. Todo el tiempo escuchamos hablar de campesinado, ruralidad, campo, cultivos. Para más, cada día nos relacionamos de una u otra manera con lo que desde la ruralidad se produce. ¿Pero acaso nos hemos preguntado sobre la importancia que tiene para nosotros la cultura del agro? ¿Sabemos qué significa ser campesino en Colombia? ¿Acaso nos hemos detenido a reconocer desde dónde se han construido las categorías de ruralidad y campesino? ¿O quizás reconocemos cómo estas poblaciones logran transmitir sus conocimientos y salvaguardar su cultura? Tal vez no. Por esto, desde el proyecto Nuevo Latinoamérica Saber en Clave de Técnicas y Tecnologías, realizamos este podcast, dando a conocer resultados de las investigaciones realizadas en torno al tema. Bienvenidos y bienvenidas a Territorializando, un podcast en donde hablamos desde y para los territorios en Colombia. Somos Ana María Cruz Escobar, Carolina Medina, Consuelo Benavides, Yuri Lizeth Gómez, Amalia Moncada, Ana Maricela Arciniegas, Milady Almeida, Cindy Carolina Arangos, Liliana Patricia Alarcón, Mónica Mosquera, Tatiana Méndez Plaza, Claudia Hernández, maestrantes de Educación Inclusiva e Intercultural de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Episodio 1. Visiones de la ruralidad en Colombia. Para mí ser campesino o campesina en Colombia es uno de los trabajos más importantes del país. Para mí las familias campesinas son muy importantes porque trabajan tanto de día y de noche para que nosotros tengamos que comer. Un campesino es ser una persona trabajadora que trabaja para el sostenimiento de un país. En general, hay unas concepciones que circulan de lo que es, no es y debería significar el ser campesino. Pero, ¿y qué nos dirán quienes han profundizado este tema? El campesino ha sido un tema de estudio constante en Colombia debido a su relevancia en la sociedad. Constituye la mayoría de la población colombiana, pero históricamente ha enfrentado discriminación y falta de protección. Es preocupante cómo, a pesar de ser un sujeto de especial protección según nuestra constitución política, ha sido excluido y expuesto a agresiones que desdibujan su importancia. Es imperativo que las políticas públicas y la sociedad en su conjunto se comprometan a garantizar la igualdad de oportunidades y la protección de sus derechos fundamentales. Para abordar este tema, realizamos una investigación documental en la que exploramos diversas perspectivas aportadas por diferentes autores. Estos autores nos ofrecieron valiosas herramientas de análisis desde categorías como la económica, social y antropológica, con las que buscamos comprender y analizar de manera integral el concepto campesino. Desde la visión económica, el campesino es un sujeto multiactivo con una fuerte relación con la tierra y la producción. Su acceso a recursos y sustento agrícola son fundamentales para su sostenibilidad económica y la seguridad alimentaria. Socialmente, se define como un sujeto intercultural que se relaciona vitalmente con la tierra y la naturaleza. La lucha por el territorio y la identidad cultural son elementos clave en su vida. Es un llamado a la reflexión sobre la importancia de valorar y proteger nuestras raíces como sociedad. Mientras que la antropología nos ayuda a entender cómo el campesino ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha sido objeto de estudio en diferentes contextos históricos y geográficos. El campesino se ve influenciado por factores externos e internos, lo que lo convierte en un sujeto de transformación social en su comunidad. Escuchamos a Ana María Cruz, Carolina Medina, Consuelo Benavides y Lizeth Gómez, quienes nos comparten los resultados de su proceso investigativo, permitiéndonos con esto acercarnos a concepciones que desde diferentes ciencias se han organizado en torno al concepto de campesino. Nuestro estudio nos lleva a la conclusión que el campesino es un sujeto cuya identidad se forja a través de la relación con la tierra, su comunidad y su entorno social, económico y cultural. Reconocer la importancia de su labor y tratar las dificultades que experimentan es esencial para garantizar un futuro más sostenible y equitativo para estas comunidades.
Acercarnos al entendimiento de estas construcciones sociales nos lleva a una reflexión sobre la exclusión que ha persistido en la sociedad colombiana. Aún queda mucho camino por andar frente al tema y es necesario seguir explorando y abogando por los derechos y el bienestar del campesinado. Pero, ¿por qué es importante pensar en el campesinado en Colombia? Aunque según la encuesta de cultura política sobre el campesinado en Colombia realizada en el 2018 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, el 94% del territorio del país es rural. Hasta ese año, el campesinado en Colombia no estaba siendo censado. Pero no solamente es un tema de números o extensiones de tierra, es el mismo sostenimiento de la vida que significa la ruralidad, en donde se produce la mayoría de alimento del mundo. Yo soy campesino. Yo soy un campesino. Yo soy campesina. Yo soy campesino. Ahora que hemos ampliado nuestro conocimiento sobre el significado del campesinado en Colombia, ¿qué te parece si damos un paseo por la historia para comprender cómo se han construido categorías como rural y campesino? Liliana Alarcón Vélez, Lady Méndez Plaza, Mónica Mosquera Piratequi y Claudia Hernández han dedicado tiempo a investigación a este tema y nos servirán de guías en este recorrido. Este viaje nos llevará desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, cuando se firmó mediante proyecto de ley la modificación del artículo 64 de nuestra Constitución Política, reconociendo finalmente al campesino como sujeto de derechos y especial protección. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. En este sentido, compartimos los contextos históricos en los que se desarrollaron algunas leyes en el tema campesino y población rural, nos remitían al concepto de propiedad de la tierra baldía. Las tierras baldías, consideradas propiedad del Estado, son tierras que anteriormente pertenecían a las comunidades nativas de este territorio. Y podemos ver cómo en la primera mitad del siglo XIX, con la independencia, fueron otorgadas como bonos territoriales a concesiones extranjeras o a militares de la independencia. Es interesante encontrar cómo había una diferenciación entre colonos extranjeros, empresarios colonos y el colono o campesino pobre, que arrendaba o trabajaba en la hacienda como continuación de la encomienda durante la colonia. El que sembraba podía ser propietario de tierra baldía, pero no todos podían mantener las condiciones que establecían las leyes para la siembra. La Agencia Nacional de Tierras deberá emprender la recuperación de baldíos que fueron entregados a particulares. Desde 1936, con la Ley 200 y el apoyo de los ilustres abogados, los campesinos se han disputado estas tierras baldías, apropiadas por los hacendados. Con esta ley, los campesinos pudieron hacer las suyas con prescripción adquisitiva. Hoy se ha radicado el proyecto de acto legislativo que reconoce constitucionalmente al campesinado como sujeto de derecho. Aunque es común encontrar el término de campesino en noticias legislativas, solo a comienzos del siglo XX, en la Ley 100 de 1944, aparece el término en el artículo 23 respecto a crédito para vivienda campesina. E irónicamente se hace no para otorgarles derechos, sino por el contrario, en el artículo 5 se les prohíbe establecer cultivos de tardío rendimiento como café, cacao, plátano, etc., al igual que hacer mejoras de carácter permanente. Solo hasta la Ley 4 de 1973 se comienza a hablar de derechos laborales de los trabajadores agrarios. Y otra cosa muy impactante, la mujer campesina solo aparece en la legislación a partir de la Ley 160 de 1994, segunda mitad del siglo XX, en la que se habla mujer jefe de hogar con derecho a la tierra. Siendo uno la mujer que tenía sus hijos muy pequeñitos, tocaba a las 3 de la mañana levantarse uno, dejar sus niños, hacer desayuno, luego empezar a hacerles el almuerzo, llevarles allá donde la gente estaba trabajando y luego de eso dejar uno sus niños en la tarde solos y trabajar a la par con los hombres allá. Ahora es más claro que apenas llevamos unos pocos años en el proceso de inclusión de la denominación campesina a nuestras leyes. Y con esto se puede entender un poco más porque hasta el 2023 se considera un sujeto de derechos. Pero entonces, ¿desde cuándo se habló por primera vez de reforma agraria? La reforma social agraria se pretendió hacer con la Ley 135 de 1961. Presenta mayor presencia del concepto económico de lo rural,
busca dotar tierras a los que no poseen a través del INCORA, encargado de la administración y distribución de los baldíos nacionales, así como la determinación de la unidad agrícola familiar, que entra al escenario para hablar del minifundio como una unidad económica. Pero escuchemos a algunas voces de los protagonistas de esta historia y su relación con esta ley. Y entonces resulta que todo el mundo hubo dueño de todo y eso eran como tierras baldías, hubo una guerra que hubo aquí en Colombia. ¿De qué pasó con eso? Esa es una incógnita de que nosotros tenemos, le cambiaron de razón social y ya se convirtió en el INCODER. Durante inicios del siglo XXI, más puntualmente en el 2003, se suprime el INCORA y posteriormente se crea el INCODER. Se hace énfasis al desarrollo rural y entramos de lleno a un paradigma neoliberal. Un informe de la Contraloría General revela deficiencias del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER en compra y legalización de predios para negritudes y comunidades indígenas en el país. Luego nos sorprendió en el 2015 la liquidación del INCODER por irregularidades. Así aparecen la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia de Renovación Territorial y la Agencia Nacional de Tierras que están vigentes. ¿Y la Agencia de Renovación Territorial tiene algo que ver con el conflicto armado en el que ha estado involucrada la población campesina? Evidentemente, en el siglo XXI, en la ley de víctimas aparece el campesinado como población vulnerable, esto como una consecuencia del conflicto armado. Igualmente en el siglo XXI, gracias a la influencia global de los movimientos sociales y la Declaración por la ONU de los Derechos de los Campesinos, el campesino adquiere una categoría identitaria cargada de una semántica histórica, política, local y global, llegando así a una legislación que incluye una dimensión ya no solo económica, sino también social, cultural, política y ambiental del campesinado. Importantísimo destacar la incidencia de la participación de las organizaciones campesinas en la legislación colombiana. Por ejemplo, la construcción de los lineamientos de política pública para la ACFC, Agricultura Campesina Familiar Étnica y Comunitaria, donde muestran como un rumbo en el que la docencia rural podría acogerse siguiendo el proceso legislativo del que ha sido fruto. Esta resolución 464 del 2017 presenta un cambio legislativo, pues habla de diálogos, de saberes, enfoques territoriales, agroecología, educación rural, entre otros. Hasta aquí hemos logrado entender el concepto de campesino y hemos hecho un recorrido de reconstrucción histórico-legal de las categorías rural y campesino. Ahora bien, ¿y qué se enseña en estos contextos? ¿Cómo se transmiten allí los conocimientos para lograr que la cultura campesina no se pierda? Granada, guama, pepino de agua, motilón, chachafruto, piñuela, la granadilla, quinoa, ruibarbo, sábila, perejil, ibias, apio. Esos son algunos de los cultivos y semillas que poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes cuidan y reproducen. Pero el hacer campesino no solo se trata de cultivos, producción y mercado. Se trata de una cultura, las formas, los sentidos y los conocimientos que por allí transitan. La familia Almeida es una de las familias campesinas que en el territorio del municipio de Los Santos, Santander, resguarda el legado agrícola ancestral de la siembra del tabaco. La enseñanza de estas se realiza de padres a hijos de manera oral y práctica. Los jefes de la casa dirigen el proceso, pero toda la familia participa activamente, algunos adultos como ayudantes y los más jóvenes como aprendices. En Pupiales, Nariño, la familia Chamorro Carvajal, miembro de las comunidades indígenas, preserva el conocimiento ancestral sobre el cultivo de la papa. Esta enseñanza se ha transmitido a lo largo de generaciones a través de métodos orales, prácticos y culturales, los mayores compartiendo sus saberes con los más jóvenes. En el municipio de Yarumal, en Antioquia, se registra el proceso de producción de fresa de un colectivo de mujeres, quienes buscan generar una autonomía económica a partir de un novedoso cultivo de fresa. En este territorio, la tradición de cultivos está alrededor de otros productos, como cuáles, como el café, la caña de azúcar, el frijol, el plátano, la yuca, el maíz, la papa y el cacao. Pero sabemos que la mayoría de estos cultivos están en cabeza de los hombres y que por ende las mujeres son relegadas a oficios del cuidado y a una dependencia económica de su esposo, de sus padres o de sus hermanos.
Es por esta razón que en este espacio de cultivo hay un aprendizaje colectivo, aunque algunas ya tienen más conocimientos y enseñan a las demás mujeres algunas de las técnicas empleadas. En Duitama, Boyacá, se comparte la vivencia de enseñanza-aprendizaje de la técnica Paca Digestora Silva. Aquí, un grupo de personas jóvenes entre los 18 y los 30 años reciben de Guillermo Silva, un hombre ya casi de 80 años, los conocimientos acerca de esta técnica que él mismo creó. A partir de talleres prácticos, círculos de la palabra, caminar el territorio, foros, tomarse los espacios públicos para la instalación de pacas, es desde donde se realiza este proceso de enseñanza-aprendizaje y se transmiten los conceptos, sentires y apuestas que desde allí se tejen. Escuchamos a Milady Almeida, Cindy Carolina Arango, Ana Maricela Arciniegas y Amalia Moncada, quienes a partir de un proceso de investigación con enfoque de etnografía visual establecieron cómo hombres, mujeres, jóvenes y niños participan en ejercicios de transmisión de conocimientos en relación con cultivos tradicionales en la técnica de Paca Digestora Silva. Soy hijo de campesinos y en el campo fue mi crianza, entre la casa y la escuela, entre cerros y labranza. Como escuchamos en esta investigación, la enseñanza de saberes en los espacios agrícolas mantiene la relación intergeneracional y la utilización de técnicas como la transmisión oral, aprendizaje práctico y la observación que permiten conservar las tradiciones de las comunidades campesinas y ancestrales, acompañando la realización de una labor, en este caso en el campo colombiano. Aunque estos 4 escenarios de enseñanza-aprendizaje que aquí se exponen se dan tan distantes y en contextos sociales distintos, las miradas en torno a lo económico que allí se transmiten guardan muchas similitudes. Se mantiene una idea de lo económico tradicional, relacionando armónicamente tierra, producción, vida, comunidad. Así, para el proceso de producción se dan presentes saber la relación con el universo, ciclos lunares y solares, virtualización de los espacios. Sin embargo, también hay algunas particularidades presentes. Mientras en algunos cultivos quienes lideran son los hombres, en otros son las mujeres. Y en procesos como la paca digestora no hay distinción de género. Esto nos evidencia la relación de los géneros en los espacios de producción agrícola. Los vínculos sociales también tienen una connotación interesante. Mientras en los cultivos como los de la papa o el tabaco, las relaciones son familiares y patriarcales, en las del cultivo de la fresa o la paca digestora son comunitarios y horizontales. Sin embargo, todos guardan el sentido común del trabajo conjunto, tareas distribuidas, circulación de conocimientos sociales, culturales, ambientales, políticos y económicos. Como mostramos, en los espacios rurales transitan significados, construcciones históricas, sociales, económicas, políticas y culturales. Se tejen vínculos, se guardan memorias y todo esto se hace especialmente desde la transmisión de conocimientos, sentires y haceres que se produce desde la relación intergeneracional. Agradecemos a todos y todas quienes pusieron su palabra y permitieron que nos sumergiéramos en sus experiencias para hacer posible este podcast. Nos despedimos recordando lo que nos dice el maestro Jorge Velosa. Soy hijo de campesinos y lo canto con orgullo. Campesinos son los míos, como lo han sido los tuyos. Que vivan los campesinos y que los dejen vivir, que el campo sin campesinos existe sin existir. Que vivan los campesinos.